Hola amiguitos y amiguitas, esto es Roca y Arena y vamos a empezar con un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando de vuestras vacaciones o en caso de que no estéis en vacaciones, que disfrutéis de vuestro descanso, de vuestro hobby. Y bueno, ¿qué vengo a hacer hoy? Hoy vengo a hacer pues un vídeo más dedicado específicamente a las 5 cosas que debemos saber básicas para montar un proyecto de cíclidos africanos. 5 cosas muy sencillas que sin esas cosas evidentemente pues no podríamos echar hacia adelante este proyecto. Así que vamos a empezar. 1. ¿Qué cíclidos meter? Los vamos a catalogar en 3 grandes lagos: Lago Victoria, Lago Malawi y Lago Tanganika. El Lago Malawi y el Lago Victoria pues comparten prácticamente los mismos parámetros, podríamos decir que bastante similares. Por el contrario, el lago Tanganika tiene otros requerimientos y otros parámetros muy diferentes a estos dos últimos lagos. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son los cíclidos que queremos meter en nuestro acuario. No es lo mismo montar un proyecto del lago Tanganika con frontosas, que son animales que son muy grandes, o hacer un proyecto de conchícolas en el lago Tanganika, que son animales muy pequeñitos y necesitan poco espacio, o hacer un proyecto del lago Malawi, donde tenemos la variedad de peces más o menos medianos, de unos 8 a unos 12, 15, 20 centímetros, donde van a requerir un espacio bastante mediano y grande de acuario. Lo cual me lleva al segundo punto. Número 2. ¿Qué acuario necesitamos para hacer este tipo de proyectos? El acuario que necesitamos para este tipo de proyectos normalmente va a ser un acuario bastante grande. Mínimas unas medidas pues entre 1 metro o 1,20 m hacia adelante. Puede ser de 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, todo lo grande que nosotros queramos, pero no más pequeño de 1 metro o 1,20 m. Si nos centramos en un proyecto del lago Malawi como el que tengo yo aquí, tendremos que tener en cuenta que estos peces requieren de un volumen muy grande, ya no solo de agua, sino de espacio para poder vivir dentro de nuestra urna. Por lo tanto, procuraremos que sea de un largo bastante extenso, en mi caso es 1,50 m, y les procuraremos también un alto bastante considerable. En mi caso son 60 centímetros. Del ancho podríamos decir que unos 40, 50, 60 centímetros. A partir de 40 centímetros podríamos ya estar dentro de una medida bastante estándar. ¿Por qué hablamos de medidas y no hablamos de litros? Porque los litros luego se nos van a reducir muchísimo más cuando le metamos todo el material, ya sea roca, ya sea arena, así que los litros no es una medida que nos indique algo que esté bien. Es que el acuario tiene que ser largo, pero también procuraremos unas medidas mínimas de 40 centímetros de ancho y unas medidas mínimas de alto pues de unos 40, mejor 50 o más de alto. 3. El material. Es importante tener en cuenta qué material vamos a tener que utilizar dentro de estos proyectos. Muy sencillo, chicos, muy básico. Arena o sustrato, el que queramos. En este caso la arena la vamos a utilizar pues una arena básica, una arena blanca de sílice, como en el caso que tengo yo aquí, que realmente no nos va a balancear ningún parámetro, ni hacia arriba ni hacia abajo. Así que mejor algo que sea neutro, como una arena de sílice, y va bien. La roca. ¿Qué tipo de roca podemos utilizar? Pues desde pizarra, rocalla. Podemos utilizar cualquier tipo de roca. Roca dragón, roca a mano, podemos utilizar bolos de río. Podemos utilizar cualquier tipo de roca, siempre y cuando, antes de meterla dentro de nuestro acuario, la lavemos y la desinfectemos bien. En mi caso yo tengo rocalla dentro de este proyecto y es la que yo recomiendo, puesto que es una roca caliza y va a ayudar a que los parámetros de nuestro acuario siempre tiendan un poquito hacia arriba. Es decir, nos va a subir la dureza del agua, nos va a subir un pelín el pH, no va a ser una cosa exagerada, pero sí que es verdad que nos va a ayudar un pelín a mantener esos parámetros óptimos. ¿Podemos meter plantas? Pueden meter plantas. ¿Qué tipo de plantas podríamos meter? Anubias, podríamos meter también Vallisneria. Son plantas que son bastante duras y que evidentemente con estos peces es difícil meter otro tipo de planta, puesto que tienden a comerse las hojas y tienden a comerse las raíces y tienden a desenterrarlas. No les gusta, ellos siempre están cambiando las rocas y siempre están haciendo cubecitas y por lo tanto lo que son las plantas
no es aconsejable ponerlas. Sí que es verdad que un proyecto de Malawi o Tanganica con plantas es precioso, yo los he visto y son geniales. Si queréis utilizar plantas, como bien he dicho, anubias o vallisnerias, quedarán estéticamente perfectas y esperemos que no se las coman muy pronto. Punto número 4, el equipo. Es importante saber qué equipo tenemos que utilizar y vamos a ir desde lo más básico a lo más recurrente. Vamos a empezar fácilmente por la iluminación. ¿Qué iluminación tendríamos que tener? Bien, una iluminación pues que ilumine bastante a nuestro gusto el acuario. No es una iluminación específica, no nos calentemos la cabeza con los grados Kelvin, ni cuánto da, utilizar una luz especial que a vosotros os haga ilusión. No estamos tratando plantas, estamos tratando peces, por lo tanto con una luz básica, dependiendo del tamaño del acuario, pues si son tiras LED pondremos 4 o 5 tiras LED, colores blancos, azules, los que nos gusten, ¿vale? O lámparas ya definidas, con diferentes tonos, pero siempre van a ser básicas. Continuamos con un poquito del equipo, como podría ser ya los filtros. Bien, ¿qué filtros tendremos que utilizar? No voy a recomendar filtros que sean pequeñitos, no voy a recomendar filtros que sean internos, por lo tanto tendremos que tener filtros exteriores. Filtros exteriores que muevan mucha cantidad de litros hora. Por ejemplo, si tenemos un acuario de 300 litros, ¿vale? Que sería más o menos unas medidas de 1,20 m por 40 o 50 de ancho y 50 de alto, pues serían unos 300 litros. Yo utilizaría un filtro que moviese unos 3.500 litros la hora, lo cual me va a dar seguro una buena caja para meter filtración biológica y todo lo que nosotros necesitemos. ¿Que el acuario es más grande? Como el mío, podemos utilizar 2, 3 o 4 filtros para completar toda esa filtración. Pero un truco y un consejo, chicos, es que estamos tratando con peces. Los acuarios que estamos haciendo, estamos tratando con muchos peces. Por lo tanto, tendremos que tener una filtración sobredimensionada. Mejor 2 filtros que 1, mejor 3 que 1. Así que no os lo penséis mucho y si tenéis la oportunidad de poner 2 filtros de una capacidad grande, aprovechad porque los peces lo van a agradecer y vosotros en los mantenimientos también mucho más. Un calentador, es importantísimo tener un calentador dentro de nuestro acuario. Tenemos que tener un calentador que nos dé una temperatura mínima de 24 grados, máxima de 27, que no pase de 27,5, 28. Es decir, la temperatura estándar de los Malawi serían unos 25, 26 grados para que ellos estén a gusto y estén bien. Así que cuanto más grande la urna, más vais a tener que invertir en calefacción dentro de vuestro acuario. Y ya como recomendación personal, yo os lo recomiendo, no es necesario. Si tenemos unos buenos filtros que den bastante potencia, no sería necesario, pero para oxigenar un poquito el agua, para que haya movimiento por todo el acuario y toda esa suciedad, esos desechos de los peces recorran el acuario y se puedan meter bien dentro de los filtros sin que se queden estancados en una esquinita, sobre todo también por oxigenar el acuario, yo optaría por comprar una bomba de movimiento. Quizá una bomba de movimiento pues que sea 10 veces el volumen de vuestro acuario. Por ejemplo, si yo tengo un acuario de 300 litros, por lo menos una bomba de movimiento que dé 3.000 litros la hora. Esto es una recomendación mía, yo los tengo y lo agradezco muchísimo. Y mis peces, muchísimo más. Por favor, invertid en mucho material biológico. Canutillos cerámicos, bolitas cerámicas, piedrecitas cerámicas. Todo el material biológico es lo más importante que vamos a tener dentro de un filtro. Y si no tenemos una sobrefiltración con ese material biológico, lo que hay aquí dentro es posible que sufra bastante y la verdad que no nos gustaría ver a nuestros pececitos a los 2 días estar enfermitos o malos. Así que utilizad una filtración de calidad y utilizad una filtración grande y utilizad mucha filtración biológica. Punto número 4. Este punto, antes de conocer el siguiente punto o el último punto, y ya habiendo conocido lo que acabamos de decir pues sobre el equipo, qué cíclidos queremos, cómo es el acuario, ¿verdad? Todo este tipo de puntos previamente antes de introducir ningún tipo de pez, es importante conocer muy bien los parámetros en los que ellos viven.
Os voy a hacer a grandes rasgos un poquito cuáles son los parámetros del lago Malawi, un poquito por encima, no voy a profundizar mucho y así no nos extendemos mucho, pero más o menos los parámetros, cuando hablamos de parámetros, es pH, GH y KH. ¿Vale? Los parámetros de pH, GH y KH que tenemos en el lago Malawi serían oscilando más o menos, para que estén bien, en buenas condiciones, entre un pH de un 7,4 a un 8,2 u 8,3, 8,4. Eso sería una relación bastante buena dentro de ese umbral, entre 7,4 o 7,6 mejor al 8,4 serían unos parámetros ideales para ellos. El KH debería estar mínimo en un 7-8 puntos de KH y de GH igual, 7-8 puntos. Si los tenemos un poquito por encima, no pasa nada, a veces lo agradecen estos peces. Si estamos en un GH, en un KH de unos 12-11 puntos, tampoco va a pasar nada. Pero tampoco tendremos que tener una dureza del agua inferior a 7, ni tampoco que sobrepase de 20 puntos. Eso ya sería demasiado. Y bueno, pues ya pasamos al punto número 5. Los productos. ¿Qué productos tenemos que tener? Todo el mundo tenemos que tener X productos de cabecera siempre para nuestros acuarios. Producto número 1, acondicionador o anticloro. ¿Para qué sirve este tipo de producto? Este tipo de producto siempre lo que va a hacer es quitarnos el cloro y sustancias químicas que tienen el agua que tratan en las depuradoras por medio del ácido ascórbico, que es la vitamina C como tal cual la conocemos. Entonces deberíamos comprar algún tipo de anticloro comercial que nos ayude a eliminar todas estas toxinas y así ayudarnos a tratar el agua de primera mano antes de hacer un cambio de agua, sea grande o pequeño. El cloro es tóxico para los peces y lo que va a hacer es enfermarlos, matarlos y no sabemos las desgracias que podrían pasar si no le echamos anticloro. Así que, por favor, haceos con un buen anticloro, que tampoco son tan caros y creo que dan muchas alegrías al acuarista. Bien, continuamos con las sales. Si nuestra agua la tenemos a un pH, a un GH y a un KH X, lo que tenemos que hacer, chicos, es comprar unas sales comerciales. ¿Qué sales comerciales? Unas que sean específicas para tratar agua del lago Malawi. Tenemos que tratar el agua para que los parámetros, ya sea de pH o sea de dureza del agua, tengan o se aproximen a ese 7,6 o 8,4 de pH y los 7-8 puntos de GH y KH. Por lo tanto, las sales también son muy importantes, pero también os digo que con sales los peces van a vivir muchísimo mejor, van a lucir mucho más contentos y van a lucir con unos colores espectaculares. Y por último, ya terminando este vídeo, diré, compraos test. Los test son muy importantes. Tenemos que estar midiendo, por lo menos al principio tenemos que conocer nuestro acuario de primera mano. Tenemos que saber el pH, el GH y el KH, como bien os he dicho ya antes. Pero también tendremos que conocer los nitritos, los nitratos, incluso los fosfatos. Estos parámetros debemos controlarlos cada 2-3 semanas, deberíamos hacer test de nuestra agua, no la de red evidentemente, sino la de nuestro acuario, para conocer bien de primera mano qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionarlo. Aquí están mis 5 consejos para empezar con un proyecto del lago Malawi. Espero que lo hayáis disfrutado y, por supuesto, quien le guste, un like. Y si no, pues menos dará una piedra. Quien le guste también, que se suscriba. Esto ha sido todo. Yo soy Cristian, esto es Roca y Arena. Adiós, muy buenas.